de parte de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, les damos la bienvenida a este tercer y último día del coloquio en homenaje al pensamiento de don Walter Antillón Montealegre. El día de hoy, el eje temático sobre el cual estaban diseñadas las participaciones se refería a las consideraciones filosóficas del derecho procesal. Inicio excusando a la profesora Ana Lucía Blanco, quien no se va a poder presentar el día de hoy a realizar su exposición debido a un imprevisto de salud insalvable. Esperemos que próximamente podamos subir a las redes de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho la ponencia que tenía preparada para dichos efectos. Para hoy también teníamos agendada la participación de don Perfecto Andrés Ibáñez. Por razones horarias, no va a ser una participación sincrónica, pero se trata de un video que fue grabado de manera exclusiva para esta actividad y que por esa misma razón claramente se trata de una participación inédita. Don Perfecto Andrés Ibáñez, que no requiere una introducción, pero para los efectos de contextualizar, es magistrado de mérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español, autor de múltiples libros, entre ellos Prueba y Convicción Judicial en el Proceso Judicial, profesor de múltiples doctorandos y maestrías, entre ellas la maestría en Argumentación Jurídica de Alicante y la maestría en Razonamiento Probatorio. De seguido, vamos a proyectar la participación que nos ha remitido el profesor Perfecto Andrés. ¿Ya? Diré que me siento muy honrado de participar en este merecidísimo homenaje a mi amigo del alma, Walter Antillón, y que agradezco muchísimo a los organizadores que hayan contado conmigo. Mi primer contacto directo con Walter se produjo a comienzos de los 80, en Madrid. Diré que más que un encuentro, tuve la impresión de que había sido un reencuentro, por la capacidad de empatía de Walter, con el que enseguida pude comprobar que coincidía en la manera de entender el derecho, en el modo de concebir idealmente la política, bueno, yo diría que en general en todo lo importante. No había pasado mucho tiempo cuando me invitó a participar en unas jornadas. Así viajé a Managua, desde el aire, por cierto, por efecto del terremoto, una ciudad inexistente, y aterricé en aquel aeropuerto improbable con milagrosa capacidad para acoger al imponente descendiente de Iberia. Allí, en una simpática y minúscula sala de autoridades de madera, recuerdo, esperaba mi anfitrión, Walter, embutido en una impactante guayabera. De ese momento guardo una imborrable impresión estética. Diría que vi en Walter una logradísima fusión de Julio Cortázar y de Che Guevara, obviamente los dos mejorados. Tras la victoria del sandinismo, Walter, que consta, había sido nombrado secretario de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, donde de inmediato comenzó a desarrollar un intenso trabajo de formación dirigido a toda la precaria organización judicial. Walter era bien consciente de que lo esencial del papel de la jurisdicción como instancia de garantía en momentos como ese, siendo enormemente relevante, al mismo tiempo tenía dificultades de aceptación. Es difícil, cuando un poder de esa naturaleza, un poder revolucionario, es difícil aceptar un posible control desde el derecho.
Y Walter lo sabía. Por eso había diseñado un ambiciosísimo programa cultural, sin equivalente, yo creo, en América Latina y seguramente en muchos más sitios. Así, desde Barata a Jasemre, de Mialle a Ferrayoli, de Roberto Vergara a Santana, pasó por Nicaragua una infinidad de juristas importantes, ponentes en multitud de seminarios a lo largo de varios años. La obtención y la gestión de los recursos necesarios para sufragar una empresa enormemente ambiciosa como esa obligaban a Walter a viajar a Europa con cierta frecuencia y a hacer escalas en Madrid y en Roma. En Madrid se quedaba en nuestra casa, para delicia de nuestras hijas, que entonces eran unas niñas. En Roma hacía lo propio en casa de Luigi Ferrayoli. Y en este punto puedo evocar una simpaticísima anécdota. Algunos de sus desplazamientos se producían en el invierno europeo. Entonces era normal verle llegar, defendiéndose del frío, con un elegante abrigo gris marino de buen corte, que sabíamos le prestaba el vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Por cierto, no era el único a quien debía dejárselo, de manera que la institucional prenda de tan viajada llegó a cumplir una relevante función protocolaria transnacional. Pero Sergio Ramírez no debía ser friolero, no usaba bufanda ni guantes y claro, por eso no se los dejaba Walter. Total, en alguna ocasión le fueron prestados a Walter, más friolero ya digo, que Sergio Ramírez, Luigi Ferrayoli. Así, después de usarlos, quedaban en nuestra casa en Madrid y volvían a su lugar de procedencia en alguna de mis viajes a Italia. De este modo llegó a materializarse una modesta y simpática internacional de la indumentaria. El despacho de Walter en el concreto palacete de la Corte Suprema de Nicaragua fue, como digo, la singular meta de un nutritísimo grupo de profesionales del derecho de distintos países que acudíamos vivamente interesados al ejercicio de Nicaragua del momento. Nicaragua entonces era un punto de referencia para muchos de nosotros. Allí participamos de encuentros que generalmente inauguraba o clausuraba Sergio Ramírez, con su verbo ilustrado y envolvente, convincente, y asistimos asombrados a interminables debates con jóvenes jueces y fiscales, juristas en general, llegados de todos los rincones del país, a la convocatoria de Walter, que no tenían el menor reparo en cuestionar las posiciones de los compañeros magistrados de alto rango sobre una infinidad de temas. Pues bien, diré que retornábamos a nuestros lugares de procedencia con una sensación indefinible, la recuerdo perfectamente, entre la emoción, la perplejidad y la preocupación. De un lado, por la intensidad y la calidad del esfuerzo y el entusiasmo generosamente derrochado por tantísima gente de a pie en aquel pequeño país, pero también por el temor a una posible desviación de aquella política bien intencionada pero inevitablemente autoritaria. Una desviación que en ningún caso habríamos podido pensar que hubiera alcanzado las cotas de abyección y de miseria moral y política a las que ha llegado en este momento. En el marco de aquellas relaciones con Walter, para mi fortuna, ya se habían hecho bastante habituales, supe que se había licenciado en leyes en la Universidad Nacional de Costa Rica, que luego se hizo enseguida un nombre como abogado, profesión en la que brillaba cuando, movido por su audacia intelectual, decidió cambiar de registro, quemar las naves y trasladarse a Italia como estudiante para emprender una asignatura académica realmente innovadora. Es como se integró en el entorno de Salvatore Sarta. Salvatore Sarta era entonces un gran procesalista, procesal civilista, que en sus últimos años, igual que Lampedusa, el autor de Trapo Pardo, ingresaría directamente en la planta noble del edificio de la literatura universal con una obra maestra, El Día del Juicio. Walter permaneció unos años en Roma, donde trabajó en su tesis y sobre todo tejió una impresionante red de relaciones con lo más vivo y granado de la intelectualidad jurídica de la época. Y lo hizo sin más recursos que su hombría de bien, su proverbial simpatía
y su ilimitada voluntad de conocimiento. Esta le llevó a saberlo todo, de autores y libros. Y digo todo, que quiere decir todo, lisa y llanamente todo. ¿Y hasta qué punto fue aceptado y objeto de la mejor acogida en aquel entonces la idea sobre un amplísimo mundo de relaciones que he tenido oportunidad de comprobar, solo en parte, porque me parece inabarcable? Y también el hecho de que a partir de entonces, en sus viajes a la ciudad eterna, fuera siempre recibido en su casa por el mítico jurista Massimo Severo Giannini, egregia figura de la publicística italiana y europea del siglo XX. Efecto de la enorme curiosidad intelectual de Walter es su pasión por los libros. De estos diré que tenía un conocimiento ilimitado. Los tenía casi todos y conocía a aquellos que podrían faltarme. No solo, me consta que por el carácter azaroso de algunas vicisitudes de su vida, en algún momento se vio obligado a reconstruir su biblioteca. Por eso creo que nadie ha movido mayor cantidad de letra impresa de un lado a otro del Atlántico. Pero diré que Walter es un bibliófilo, incluso un bibliómano, muy singular. En efecto, ya que sus libros, que cubren un amplísimo espectro cultural, no han sido simplemente acumulados, atesorados, sino, como escribiera María Zambrano, también leídos, pensados, vividos. Y al fin, según saben bien quienes me escuchan, compartidos. Esto no solo por la generosa donación de su biblioteca a la universidad, también por ese invalorable medio de contaminación cultural que es su obra de ratones y libros, Viajes por mi biblioteca. Por cierto, bibliófilo y bibliómano como también soy, obviamente sin llegar a su altura, aprovecho para reivindicar ese libro porque todavía no me ha llegado. Espero que alguien se haga eco de esta reivindicación. En este punto, no puedo dejar pasar una anécdota también sumamente expresiva. Hace muchísimos años tuve noticia de Santiago Sentís Merendo, un juez español exiliado del franquismo en Argentina. Allí creó la editorial jurídica Europa-América, la mítica Egea, para la que tradujo a Calamandrei y a tantísimos otros enormes juristas, contribuyendo decisivamente al enriquecimiento de la cultura jurídica del mundo de habla hispana. Pues bien, yo durante años había tratado de saber de Santiago Sentís Merendo porque su figura me parecía fascinante y lo intenté por distintas vías, sin resultado. Un día, como no habría caído, pregunté por el alcalde y, diablos, lo había conocido, había estado con él, le había visitado en su librería y no solo, Walter me hizo el regalo de un precioso artículo sobre Santiago Sentís Merendo que publicamos en nuestra revista de Jueces para la Democracia. Walter tuvo una larga permanencia en Managua. Allí volveríamos a vernos más veces. Diría, además, que haciendo de tripas corazón por las particularidades bien poco ejemplares de aquella Corte Suprema y porque veía venir la triste desintegración de la bellísima aventura que había suscitado tantas esperanzas, al fin, como bien saben los que me escuchan, acabaría volviendo a San José para retomar la docencia universitaria y obviamente la militancia político-cultural que nunca había abandonado. Pues bien, profeta en su tierra, persona de referencia, fue persona de referencia sobre todo para multitud de estudiantes y jóvenes y no tan jóvenes juristas. Y volvió a prodigarse en una consistente presencia pública en los foros más diversos, una actividad en la que persiste. Hoy Walter, al despecho de los años, sigue desarrollando, eso sí, con su proverbial sosiego, una constante actividad, siempre sólidamente arraigada en sus profundas señas de identidad intelectual y jurista de izquierda, generosamente dispuesto siempre al compromiso concreto con los valores fundamentales de toda la vida, de toda su vida, a implicarse con entrega en cualquier iniciativa al servicio de estos para la que se le requiera.
A mi juicio, es la conciencia moral y política más madura, viva y activa del país, y el espejo en el que se mira una amplísima colectividad de personas que en Costa Rica, y no solo, lo tienen, lo tenemos desde hace muchísimos años como el más válido punto de referencia. Y se entiende fácilmente, porque del Tratado de Libre Comercio al golpe de Honduras, a la degradación de la Administración de Justicia, pasando por la necesidad de poner punto a ese nuevo autoritarismo odioso, a ese nuevo, autoritarismo excepcionalmente odioso, al que hay que hacer frente con un constitucionalismo capaz de frenar la odiosa también deriva neoliberal y autoritaria que nos acosa. Pues bien, de todo esto no hay nada que resulte ajeno a su generosa sensibilidad y a su inagotable capacidad de compromiso. En mi ya largo tiempo de vida he contado con el impagable privilegio de disfrutarlo en la compañía de un buen número de personas excepcionales por la calidad de su vivencia y de los valores que cuentan. Y tengo que decir que entre esas personas, Walter Antillón Montealegre tiene un merecidísimo puesto central. Es por lo que en mi personalísimo armario atesoro el vivo recuerdo de tantos momentos compartidos con él, y por fortuna muchos también con Nuria, en ese espacio indescriptible que es su casa de naranjo, tan hermosamente mimetizada en un cafetal. Bertolt Brecht, con esto termino, tiene un hermosísimo poema que de haber conocido a Walter, estoy seguro se lo habría dedicado. En él hace una breve taxonomía de las personas en función de su calidad, de la calidad de su textura moral y civil, e identifica como pertenecientes a la más alta categoría a las que luchan durante toda la vida. De ellas dicen que son las imprescindibles. Pues bien, no conozco a nadie con más méritos que nuestro homenajeado para formar parte de ese grupo. En fin, gracias por tanto, por tantísimo, queridísimo Walter. Un abrazo. Por razones obvias, no podemos abrir el espacio para preguntas para Don Perfecto. Y finalmente, luego de estos 3 días, tenemos la actividad principal de cierre, que es la conferencia de Don Walter Antillón. Durante los 3 días de la actividad, se ha hecho un recorrido acerca del pensamiento de Don Walter, pero también acerca de su integridad como ser humano. Sería superfluo en este momento hacer una reconstrucción de los múltiples méritos académicos, obras y cargos que ha desempeñado Don Walter. He tenido la Asociación Costarricense ha tenido la dicha y tiene la deferencia de hacerle este homenaje como se tiene que hacer siempre, en vida, para que Don Walter pueda entender el aprecio que desde nosotros, como miembros de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, le guardamos, con esa generosidad que ha tenido para compartir su conocimiento en cada uno de los encuentros y esa forma desprendida de compartir todo lo que sabe y poderlo transmitir a distintas generaciones. Don Walter tampoco ha sido mi profesor, pero durante estos 3 días han participado distintos profesores míos. Ha participado doña Rosaura Chinchilla, estuvo mi ex jefe don José Manuel Arroyo, y todos han expresado esa calidad de maestro que ha tenido don Walter. Y entonces, si alguien merece el calificativo de maestro de maestros, es don Walter. Lo invito a don Walter, al jurista, al humanista y al maestro de maestros, a dar su conferencia de cierre.
Buenas tardes. Va a ser una conferencia, digamos así, entre comillas. En realidad, voy a hablar con mucha libertad acerca de los puntos que más me interesan. Y como tengo tiempo, me voy a aprovechar un poco. Que me acuerdo de una anécdota de mi primo Rodrigo Madrigal, que fue toda la vida profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Y él decía, a mí me gustan mucho estos momentos en que estoy dando clases porque tengo 3 horas enteras sin que mi mujer me interrumpa. Yo siento que, bueno, estoy en esas mismas condiciones. En primer lugar, yo quiero hablarles de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, tal como era cuando yo ingresé. Yo ingresé en el año 1951. En ese momento la facultad tenía una doble limitación. Por un lado, su limitación normal, porque era una facultad en donde los profesores en realidad no eran profesores, eran abogados y eran jueces, que venían todos los días y daban una clase de 1 hora, y regresaban a sus despachos judiciales o a sus bufetes. Pero ser profesor es otra cosa. No se puede ser profesor de esa manera. Ellos podían ser buenos abogados, buenos jueces, pero como profesores quedaban muy rezagados. Ellos habían tal vez redactado un programa, lo desarrollaban cada año peor, porque casi no estudiaban. Era difícil encontrar profesor que fuera estudioso. La tradición era que un profesor que tenía, digamos, 20 años de dar clase, los primeros años las había dado muy bien y cada vez, digamos, iba suprimiendo elementos de la clase porque los iba olvidando, ¿no? Es exactamente todo lo contrario de como tiene que ser. Un profesor joven se esfuerza, da una clase, pero 5 años después la clase es mucho mejor y 10 años la clase es maestra, ¿no? ¿Por qué no ocurría eso? Simplemente porque era una facultad sin academia. Yo no lo sabía, ¿verdad? Me preparé como pude en esa facultad.
Pero fue mi estadía en Italia lo que me enseñó qué significaba academia. La academia es el esfuerzo de los viejos y los jóvenes juntos en la busca de la verdad, la belleza y la justicia. La búsqueda desinteresada. El abogado que estudia y hace un recurso de casación no está haciendo academia. Ese es un trabajo interesado. El juez que hace una sentencia, tampoco. La academia es el esfuerzo por la verdad, no para ganar el juicio, no para dictar la sentencia. El esfuerzo por la verdad, el esfuerzo por la belleza, el esfuerzo por la justicia, el esfuerzo por sí mismo, por la ciencia, para aprender, para saber cada día más. Eso no lo teníamos en la facultad. Esos profesores que nosotros teníamos, con todas las mejores intenciones que ellos tenían, no sabían lo que era la academia. A mí me tocó la suerte de no ser un simple alumno de posgrado en Roma. Y esto es una historia. Yo tuve el privilegio de la amistad de don Fernando Baudry, que era el presidente de la Corte cuando yo estudiaba. Y don Fernando, cuando yo me iba a ir para Italia, él buscó el consejo de su gran amigo, que ahora mencionó a Perfecto Andrés, que se llamaba Santiago Sentís Melendo, y me puso en contacto con él. Don Santiago Sentís Melendo vivía en ese tiempo en Argentina, pero él había estudiado en Italia, había sido alumno de Piero Calamandrei en Florencia. Entonces, don Santiago me aconsejó, me dijo, vaya usted a Roma. Y él y don Fernando Baudry escribieron al profesor Satta, que era el director del Instituto de Procesal, y a Gian Antonio Micheli, que era un gran maestro también. Entonces, cuando yo llegué allí, yo en ese tiempo era un juez, un joven juez de aquí, de Costa Rica. Ellos me dieron un lugar preferente, en el sentido de que Satta me colocó en su instituto como una especie de asistente extranjero. Él inventó la categoría, ¿verdad? Y entonces tuve el privilegio de conocer la academia por dentro. Desgraciadamente, digamos, los estudiantes que van y hacen los cursos de doctorado conocen la academia por fuera, ¿verdad? A ellos les dan el curso. Yo no, yo la conocí por dentro, en el sentido de que participaba en las reuniones del profesor con sus asistentes. Incluso Micheli puso 2 de sus asistentes un poco a mi servicio, en el sentido de orientarme, incluso para cosas prácticas en Roma, para hacer amistades, etc. De manera que pude ver la academia por dentro. Y es admirable en el sentido de que los asistentes de diferentes categorías, hay asistentes muy jóvenes que acaban de llegar y hay asistentes que tienen 10 años y 15 años de estar con el profesor y que son un pozo de ciencia, solo que no han podido, digamos así, despegar, ¿verdad? Pero tienen un ejercicio y una práctica de la academia en el sentido de que tienen
el hábito y la disciplina del estudio, han escrito, los asistentes van produciendo un acervo de publicaciones que el profesor les pide, investigaciones. Esas eran las cosas que se discutían periódicamente allá adentro. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí y ver eso, ¿verdad? Todo eso hizo que cuando regresé con la idea de que había que hacerlo en Costa Rica. Teníamos que tener una facultad que fuera académica, que hubiera vida académica en nuestra facultad. En ese sentido, fue proverbial el hecho de que el profesor Eduardo Ortiz había estado antes en Roma estudiando y estábamos en contacto constante. De modo que cuando yo regresé, ya nos juntamos y empezamos a conspirar para ver de qué manera producíamos un cambio en la facultad. Y tuvimos la fortuna de producirlo. Teníamos ideas nuevas, teníamos un panorama, cómo tenía que ser la facultad. Los dos, con un entusiasmo enorme, estudiábamos muchísimo, rivalizábamos a ver cuál dormía menos y cuál estudiaba más. Por cierto que teníamos, en eso, nos pasó una cosa muy simpática, porque, ¿verdad? De pronto, ¿cuánto dormiste? Ya dormí 3 horas, ¿verdad? Porque estaba estudiando. Ah, qué bruto, yo dormí 4, o sea, así. Entonces, en una ocasión vino, a través de un programa que nosotros montamos, vino un profesor de Derecho Constitucional que se llamaba Giuseppe Guarino, un gran maestro, acaba de morir, tenía como 96 años, acaba de morir Guarino. Pues vino Guarino y nosotros estábamos pues, en vista de su gran producción científica, nosotros decíamos, este Guarino seguramente duerme 2 horas al día y todo el resto trabaja como un loco. Y entonces le preguntamos, Guarino, ¿y qué? ¿Usted cuánto duerme? Yo, 10 horas, dice. Pero se levanta en la mañana y empieza a producir. No, voy a jugar tenis, dice. Guarino nos enseñó que lo que cuenta es la calidad, ¿verdad? Él, en 2 o 3 horas, era enormemente productivo porque tenía una gran energía, tenía una enorme inteligencia y una enorme preparación para el pensamiento y la producción, ¿verdad? Eso era lo que había que desarrollar. Pues bueno, la idea es que no quiero echarme flores, pero nosotros conseguimos cambiar la facultad un poco. Después, con los años, yo supe que no había sido suficiente, que había muchísimas cosas que nosotros no pudimos hacer y que había que hacerlas, ¿verdad? Pero claro, es que uno no puede aprender tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Nosotros vinimos naturalmente muy entusiasmados, muy iluminados con el régimen académico de los italianos, y su enorme producción, sus muy buenos aportes, etc. Pero con el tiempo fue que hemos ido aprendiendo más, ¿verdad? Conseguimos cambiar el plan de estudios de la facultad, que era arcaico. Era un plan de estudios del siglo XIX, que nadie había cambiado. Nadie pensaba en cambiarlo. Es más, ningún profesor tenía una idea global del plan de estudios. Cada uno tenía una idea de su materia. Entonces uno
Había un profesor que daba derecho de la familia, por ejemplo, derecho civil, personas y familia, y seguía el orden del código. Yo en Italia aprendí que el derecho civil se planteaba de otra manera. Eran los alemanes los que habían planteado esto. Los pandectistas habían sistematizado el derecho civil de una manera racional. Y eso fue lo que nosotros pusimos en la facultad en aquel momento. Entonces, otra cosa, en la facultad no había profesores de tiempo, eran los profesores de hora nada más. El profesor daba su hora y punto. Un profesor de medio tiempo, por ejemplo, no existía, ¿verdad? Empezamos a dar la pelea por eso. La universidad se negaba, decía, no hay plata, no hay plata. Pero era mentira, sí había plata. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos pedir esa plata. Cuando hicimos el plan, hicimos un convenio con Italia y con Francia. Para eso nos ayudaron nuestros amigos, los profesores de allá. Ese convenio permitió que una gran cantidad de jóvenes, de lo más distinguido que nosotros teníamos, fueran a Francia y fueran a Italia. Por 2, 3 años, hacer un posgrado, un buen posgrado. Y conseguimos, planteándole este plan a la universidad, conseguimos que la universidad creara tiempo completo para cada una de las personas que venían. Entonces, de no tener ningún tiempo completo, de pronto tuvimos 30 tiempos completos. Eso cambió la facultad. Todos esos muchachos regresaron con una mentalidad distinta. Pero cometimos un error en nuestra ingenuidad. La universidad les exigía una permanencia obligatoria de 2 años. Después de eso quedaban libres para optar, quedarse o hacer otra cosa. Y desgraciadamente se nos fue desgranando el grupo, ¿verdad? Con el tiempo, claro, se quedaron algunos muy buenos, pero es que había que haber conservado todo el conjunto. Con los años, la facultad llegó a tener de esos posgrados italianos y franceses más de 60 personas. Si ellos se hubieran quedado todos, la universidad hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque tenían las condiciones y la preparación para evolucionar y producir una gran transformación. No fue así. De otro lado, también nosotros mismos, tanto Eduardo como yo, ya no fuimos directores de la escuela, sino que nos dispersamos un poco. Yo incluso me fui a Nicaragua con otros apremios, porque una de las cosas que yo más anhelaba era precisamente participar en un proceso revolucionario en donde se produciría el nacimiento de un ser humano distinto, ¿verdad? Esa era la ambición cuando me fui para Nicaragua. El hombre socialista, el hombre nuevo. Una persona racional, desinteresada, honesta, etc. Una sociedad distinta. Naturalmente, como ustedes saben, en eso el fracaso fue total. Yo mismo estuve 8 años en Nicaragua luchando para ver si se arraigaba una justicia
que se fundara en una relación de respeto de los poderes hacia los jueces. Y no lo conseguí. Hasta el final, los poderes se mantuvieron por encima de los jueces. Y eso es funesto en una sociedad. Hoy día, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua está totalmente sometida al poder ejecutivo. Totalmente sometida. Prácticamente no hay allí nada, ningún control, ¿verdad? Es el Ejecutivo, sobre todo el presidente y el vicepresidente, los que son los representantes de la Constitución y de la ley. Ellos dicen qué es lo bueno, qué es lo justo y lo injusto en Nicaragua. Bueno, yo después de 8 años regresé a Costa Rica, volví a la facultad y bueno, aquí estoy todavía. Yo era juez cuando me fui y entonces, claro, una de las cosas que me interesaban más era la organización de la justicia. En Italia aprendí que después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos y los franceses habían hecho un cambio muy importante en la organización judicial. Habían creado un órgano superior que se llamaba Consejo Superior de la Magistratura, se llamaba en Italia. En Francia algo parecido. Cuyos integrantes, en su mayoría, eran los mismos jueces designados por sus compañeros en elecciones generales. O sea, un día todos los jueces votan por las candidaturas de unos compañeros que van a ser 20 jueces elegidos pues, por sus colegas para ocuparse durante un tiempo, digamos 6 años, ocuparse de las cuestiones de la administración del aparato. Eso, digamos, esos jueces eran el componente mayoritario del Consejo. El Consejo también tenía ahí adentro profesores de derecho y abogados litigantes. Entonces era una composición de jueces, abogados y profesores. En cierto modo, cubrían, digamos así, las facetas de la experiencia jurídica profesional, operativa, ¿verdad? Bueno, desde que regresé, yo le pasé a don Fernando Bodrí estos datos, traduje la ley de organización judicial y la Constitución que contenía estos elementos. Y don Fernando la publicó en un boletín que él crió. Era un boletín muy modesto, en polígrafo, que llamaban. Antes había un aparato con que se publicaban las cosas, que se llamaba polígrafo. Ya no existen esas cosas. Y así don Fernando creó, digamos así, su boletín, y en ese boletín se reprodujo todo esto. Y él habló de esto con la Corte, pero la Corte dijo, no, eso no se puede hacer, eso es muy complicado, o no sirve, qué sé yo. Nunca logró conseguir que alguien se interesara por los cambios hasta la fecha. No hubo nunca más, no hubo cambios en ese sentido, ¿verdad? Pero esa es otra de mis preocupaciones. La preocupación de la facultad, yo creo, y se lo dije ayer, y se lo digo hoy,
de nuevo con mucha seriedad. Yo creo que el destino de este país depende de cómo se prepara el sector jurídico, cómo se preparan los juristas. Si nosotros tenemos juristas doctos, honestos y llenos de vocación de justicia, el país es otro. De otro lado, la otra preocupación mía desde ese tiempo, sí, es una preocupación que tiene más de medio siglo, es la justicia, la organización de la justicia. Yo creo que tenemos que llegar a un sistema en donde la Corte Suprema ya no sea la que administra o gobierna la cuestión judicial. Pienso que la Corte no es apta para eso. Nunca lo fue y creo que en gran medida los problemas que el Poder Judicial afronta en este momento son el resultado de todo ese desgobierno, toda esa deficiencia de parte de lo que se puede llamar el órgano director. Sobre eso, naturalmente, que podríamos hablar muchísimo, porque es un tema difícil, muy delicado, que requiere mucho pensamiento y un esfuerzo enorme para comprender, digamos así, la índole de los problemas y las soluciones. Entonces, aparte naturalmente de dar lecciones en la facultad, primero aquí por muchos años y después en San Ramón, cuando me transferí a vivir en Naranjo, en realidad me costaba mucho venir a dar clase aquí cada día. Lo hice durante varios años, pero era realmente una tortura estar allí pegado en una fila de carros bajo la lluvia para venir a dar una clase a las 6 de la tarde aquí, ¿verdad? Y después volver a Naranjo en la noche. Entonces opté por dar clases en la sede de Occidente y allí me mantengo, ¿verdad? Pero mi preocupación por la reforma de los estudios sigue siendo la misma. Allá en los años 70 presenté el primer boceto, fundado sobre todo en una especie de paradigma que es el jurista científico social. O sea, aumentar mucho en la carrera el conocimiento científico de la sociedad humana. Un jurista con un conocimiento fuerte, profundo de la sociedad humana, sobre el cual él apoya sus conocimientos jurídicos propiamente, es un jurista, creo yo, con una visión. El gran problema del jurista, que es jurídicamente puro, es su falta de visión de la sociedad, su falta de comprensión de la naturaleza misma de los problemas sociales, socioeconómicos, socioreligiosos, etc. Entonces, en mi criterio, el jurista debe ser, primero que todo, un científico social. Pero además de eso, el jurista debe ser un humanista. Yo en la reforma judicial siempre digo, el juez tiene que ser un humanista. Bueno, no solo el juez, el abogado tiene que ser un humanista. Claro que es urgente que el juez lo sea también, pero el humanismo tiene que estar
en la raíz de la formación jurídica. Y el humanismo pasa, sobre todo, por la historia. No debe permitirse que un estudiante de Derecho, por ejemplo, ignore la historia. La historia de Occidente, sobre todo, la historia de Occidente nos da la clave para entender incluso lo que está pasando en este momento en el mundo. Pero además de eso, la historia nos permite conocer el derecho, cómo empezó. No digo el derecho como institución, no. El derecho como institución es importantísimo, pero depende del derecho como ciencia, porque las instituciones se modelan, y se modelan de acuerdo con la concepción científica del jurista. Entonces, es el derecho como ciencia lo que está en la base de nuestro esfuerzo. Y el derecho como ciencia es obra de los romanos. Por eso el derecho romano es la clave. Ustedes tienen que saber, si no lo saben, que el derecho romano como ciencia, o sea, la llamada ciencia jurídica de los romanos, es un invento de ellos, y es un invento que no tuvieron antes de ellos ni los griegos ni ninguna otra civilización. Es una obra exclusiva de los romanos, la ciencia jurídica. Con la ciencia jurídica, los romanos consiguieron darle estabilidad a un imperio inmenso y duradero. Un imperio que, bueno, en total duró 2000 años. Un fenómeno absolutamente único en la historia. Y créanme que en esa proeza, la contribución del derecho es absolutamente fundamental. Entonces, yo pienso que el joven jurista tiene que saber estas cosas. Tiene que saber que su ciencia proviene de allí. Y tiene que entender ese comienzo, porque ese comienzo es lo que le da la clave para entender el resto. Entonces, la base, en mi criterio, de una formación jurídica es la formación científico-social y la formación humanista. La historia, y con la historia, los valores que se crearon en esa historia, que son los valores que perseguimos nosotros todavía. En Roma, sobre todo en la época republicana, esos valores fueron desarrollados y tuvieron una gran fortaleza. Después eso se degradó en las etapas autoritarias del imperio, pero el mensaje quedó. Y cuando Roma, a través del imperio, deja su mensaje cultural a la Europa del futuro y a todos nosotros, esos valores están ahí, ¿verdad? Sobre todo los humanistas del Renacimiento los captaron y los transmitieron. Y la Ilustración del siglo XVIII también los captó y nos las transmitió. Esos valores en este momento están en un gran peligro. No puedo abordar el tema actual porque es un tema en sí mismo enorme, pero en gran medida el progreso de todo esto que nosotros estamos rechazando porque es absolutamente impresentable,
se basa en el rechazo de esos valores. Todo lo que significa un Trump, todo lo que significa un Bukele, lo que significa un Milei, son fundamentalmente posiciones que rechazan rotundamente estos valores que nos ha transmitido la tradición. Estos valores, señores, es lo que hay que defender. Y esta facultad tendría que ser un gran bastión de eso. Esta facultad tendría que estar al frente de una gran lucha para mantener esos valores aquí, porque nosotros tenemos un pequeño Trump en Costa Rica también, que está negando eso y que está produciendo un enorme riesgo para el futuro de este país. Entonces, mi mensaje, sobre todo a la juventud, es que no están en un lecho de rosas. Tienen que tomar conciencia que están en un país en donde los grandes valores tradicionales y muchos otros que ni siquiera hemos alcanzado están en grave riesgo. Y que somos nosotros, la gente de justicia, los encargados de enfrentar estas cosas. Ustedes escogieron esta profesión. Tienen que consagrarse a la justicia. Si no se consagran a la justicia, mejor váyanse a hacer otra cosa. Vayan a buscar una rama en donde puedan entretenerse con cuestiones tecnológicas, pero el que está aquí con nosotros tiene que ser una persona de la primera línea de fuego en la lucha por la justicia. Es un compromiso que ustedes tienen que tomar. Debería haber un juramento en primer año. Esa ha sido mi esfuerzo, digamos así, mi propuesta, lo que he tratado de hacer. Tengo una propuesta, como les dije ayer, para cambiar la facultad, una propuesta que me he cansado de presentarla a las autoridades. Por eso ayer pensé que lo mejor era presentarla a los estudiantes. Y era lo más lógico, porque las autoridades, en cierto modo, están allí y pasan, mientras que ustedes están empezando. Y es fundamental que empiecen bien, que empiecen luchando por la justicia. Muy bien, eso es lo que yo quería transmitirles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Walter, por su intervención. El consejo de solo de lo innecesario que es dormir nada más 2 horas llegó un poco tarde. Vamos a abrir un espacio de preguntas o participaciones, o cualquiera que quiera tener alguna intervención puede pasar al frente. Saludamos al expresidente de la Corte Suprema, don Fernando. No, muy breve. Don Walter es una persona que ha tenido una trayectoria especial y siempre como con una dirección tan rectilínea y además con fundamentación, no con insultos, que es lo que es común ahora. Hacía una referencia yo de
le pedí a alguien de la prensa de la Corte que haga una lista de cuántos insultos le ha dedicado el señor presidente a los magistrados. No sé cómo podemos tener ningún diálogo de nada, pero respeto para él como presidente. Porque los insultos pues se toman como se toman. Pero don Walter siempre ha sido de un gran aporte. Yo solo quería hacer 2 comentarios. Fue muy interesante lo que él señaló. Yo viví esa transformación como estudiante en la facultad y lo pude percibir muy claramente. Definitivamente, si los profesores no reciben la formación que se requiere, la formación se va devaluando y se va reproduciendo en forma endogámica. Entonces, es un posgrado, pero los que dan la clase no vieron. La experiencia que yo tuve de ir al posgrado en España con una beca de la Corte que desgraciadamente desapareció, porque a alguien se le ocurrió que un posgrado de doctorado era mucho, entonces que vayan a hacer cursos cortos. Es una gran diferencia. Yo lo viví en carne propia cuando fui al posgrado y no en las condiciones de don Walter. Pero sin duda alguna, eso del concepto de la academia es fundamental. Y esto se propició mucho en la discusión sobre las universidades privadas. Cuando las universidades privadas surgieron, lo cual no me parece mal, era una de las preguntas que yo formulé cuando expresé mi oposición, y no me acuerdo en qué función estaba, pero yo tenía objeciones. Es que las universidades privadas, tal vez con algunas excepciones, no tienen el concepto de academia, ni el concepto de biblioteca, ni el concepto de investigación, ni el concepto de servicio social. Entonces, claro, así es muy fácil hacer una universidad. Es un supermercado de clases, es un cajón, en cada uno va llegando, pero no hay esa cuestión. Y seguimos igual en un 90%. Entonces, claro, la formación que reciben los estudiantes es una formación del saber el código. Entonces, el código, y una cosa muy pedestre. Esa es una parte con la que yo coincido con usted, don Walter. Y creo que hemos ido para atrás. Todavía estamos peor. Porque realmente les digo, el que uno haga un posgrado para que se enfrente a un doctorado, eso es un reto. A mí me acuerdo que don Eduardo Ortiz me contó que él encontró que los estudios en Italia eran un poco menos rigurosos que en Nueva York cuando él estuvo. Y contaba, riéndose, que un colombiano se había enfermado y lloraba porque decía, yo quiero volver a mi casa porque esto me está estresando mucho. Y claro, el estudio estresa, claro que estresa. Ya, pero ¿qué es lo que nos pasa? Que ahora los estudiantes que se gradúan de bachillerato no se pueden estresar. Y dice que tiene que quedarse, esa es la vida. Pero esa cuestión... Entonces, claro, no se gradúan bachilleres, entonces hay que bajar las exigencias para que en lugar de que se gradúen 50, se gradúen 80. Pero, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos con ese tipo de mentalidad? Y el otro tema, que ya con esto termino, es lo que don Walter habló de la organización de la Corte. Sigue una sordera para cambiar la estructura administrativa de la Corte. Entonces nos hace muy vulnerables a los magistrados porque tenemos un doble sombrero que no nos permite ni administrar bien ni estar en la jurisdicción, pero además con una gran incidencia a pesar de que hay carrera, porque la carrera costó. Sí, la carrera no se logró así fácilmente, fue por la cuestión del 89. Cuando la Comisión de Narcotráfico determinó que había irregularidades en 4 magistrados. Entonces la Corte aceptó la carrera. Antes de eso, imagínense, cada 4 años todos los jueces pasaban por Corte Plena. ¿Cuál independencia judicial? Pero no hay cultura de eso. Pero además debo señalar, cuando vino el relator de Naciones Unidas a destacar que en el gobierno pasado la independencia judicial fue debilitada y que ahora está peor, la Corte no lo quiso recibir. No lo quiso recibir. ¿Qué es eso? Yo lo destaco en un artículo. Y otra cosa que no puedo negar
es que cuando tuvimos esa crisis, cuando hubo en el 2017, si mal no recuerdo, por algunos fiscales ahí, etcétera, no voy a emplear ni a decir nombres, pero bueno, hubo esa crisis, entonces la gran conmoción de la Corte, entonces dijeron, vamos a hacer 7 grupos, 8 grupos, vamos a investigar. Bueno, resulta que el primer grupo era la forma en que se elegían los magistrados. Pues la mayoría de la Corte lo que dijo es que no podía decirle a la Asamblea ni siquiera un estudio de que se debía cambiar la forma de elegir los magistrados, porque era interferir el poder. Por Dios, ¿qué es eso? ¿A dónde está la independencia del juez para decirle al Parlamento? Mira, a mí me parece que la forma... ¿Y por qué teníamos el problema que tuvimos en el 2017? Por la forma en que se elegían los magistrados, por supuesto. Pero claro, ahora quieren cambiarlo porque, por supuesto, tiene que ser cada 4 años. Hasta el año 49, 48 se elegían cada 4 años los magistrados. ¿Y a dónde estuvo la capacidad del Poder Judicial para poder reducir los problemas del 40 al 48? No tuvo ninguna. Por eso vino lo de esa forma de elegir, que siempre hay un llanto y crujir de dientes por eso. Ese fue el primer grupo. Y el séptimo grupo era la cuestión gerencial de la Corte, para llegar a determinar que se requiere un órgano administrativo independiente que no tenga 2 sombreros, porque así nos hace muy vulnerables. Entonces, claro, el señor presidente ahora critica a la Corte porque lo que nos critica es el tema administrativo. Claro, para la mayoría de la gente no entiende que cada juez es independiente. Entonces, la Corte Superior no puede, eso no lo entiende, porque existe todavía una mentalidad muy de finca, de mandadero o mandador. Entonces, el presidente de la Corte va a llamar a un juez, pues todavía hay gente que cuando yo fui presidente me llamaba para quejarse de un juez, ¿y yo qué puedo hacer? Usted vaya y ponga la denuncia en inspección, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo llamar a un juez para decir, mire, usted está resolviendo mal. El juez es soberano de cada caso. Eso nos cuesta mucho entenderlo. Pero yo quería destacar esto que ha dicho Walter, porque Walter ha insistido en el modelo italiano. Y es un modelo muy interesante. Claro, cuando les dicen a muchos de los magistrados y magistradas del pasado y de ahora, que los jueces van a elegir por niveles en el órgano que los gobierna, que así debe ser, por supuesto que a nadie le gusta. ¿Para qué tanta democracia? No, peligroso. Don Walter, muchas gracias por sus aportes y mi admiración por usted siempre. Muchas gracias. Muy buenas noches. Don Walter, un gusto. Mi nombre es José Roberto. Tuve el placer de conocerlo joven en la facultad. Ahora, 30 años después, he vuelto a estudiar, a retomar el enamoramiento del derecho, dijo usted ayer. Decían, ¿verdad? Y le agradezco mucho. Me llama la atención que usted mencionaba que en 1951 llega y se encuentra aquí un retraso en todo lo que era la academia, ¿verdad? O sea, prácticamente no existía. Y me llama la atención que hoy, ¿qué? 80, 75 años después, yo creo que seguimos en otro tipo de rezago. Nos hemos quedado en un rezago positivista, ¿verdad? Entonces me parece que la posición humanista que usted nos expone, no sé si llamarle constructivista, ¿verdad? Porque aporta algo a esta realidad, ¿verdad? Rezagada. Entonces nos introduce, pues, aspectos hacia una realidad social, ¿verdad? Que no debemos olvidar, hacia esas cosas de garantismo, ¿verdad? Y trato digno al ser humano, que usted constantemente se menciona en mucha de su obra, ¿verdad? Para no seguir divagando, la pregunta que yo le hago, que tiene que ver con lo que usted decía, bueno, si bien estamos en este rezago, y yo veo que es necesaria esa integración de estos enfoques posmodernos,
sin quedarse en el extremo positivista, objetivo, ¿verdad? Pero sin irnos también al extremo como culturalista, donde se quiere como que las normas se adapten a lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué desafíos apunta usted a esa integración, verdad? ¿Qué desafíos apunta usted a la integración de los enfoques posmodernos sin quedarnos en el extremo de la norma positiva, objetiva, ¿verdad? Con lo que sucede actualmente, ¿verdad? Que usted mencionaba. No sé si hay alguna participación adicional antes de darle la palabra. Alejandro. Bueno, gracias. Dos ideas, don Walter. Algo que me interesaba conocer su posición. En su obra y en su conversación suele estar presente la defensa de la idea de Estado de Derecho, como una forma específica de organización del poder. Una forma específica de organización del poder en el cual el poder público se ejerce mediante una estructura denominada de derecho. Una estructura jerarquizada, dicho sea de paso. Un Estado constitucional de derecho suele defender don Walter. Ahora, me pregunto esto, ¿no es la estructura, esa estructura, una represa al cambio social? Específicamente, sí, al cambio social requerido en nuestros tiempos. Me interesa saber porque me han hecho esa pregunta a mí, ¿verdad? Y me interesa saber qué piensa usted del Estado de Derecho. Walter, ¿se gusta pasar? O, si quieres, agrupamos estos tres y luego abrimos un espacio adicional si alguien más quiere participar. Más cerca, ok. ¿Se escucha? Sí. Allá atrás, bueno. Sí, bueno, yo pienso que el tema de los desafíos es una constante, o sea, siempre todo cambio plantea muchos desafíos. Porque cambiar no es solo decirlo, sino organizar el cambio. Y eso significa vencer una gran cantidad de dificultades. Las reformas que nosotros pensamos que pueden ser las mejores no se hacen con un cambio en los papeles. La sociedad tiene una cultura fundada en una serie de instituciones que a la vez responden a una serie de ideas y todo eso tiene que cambiar para que haya cambio. Por eso el tema de los desafíos es un tema fundamental, imprescindible. Tenemos que ser muy críticos. Cada paso que uno da para cambiar la sociedad
tiene que ser evaluado, tiene que ser apoyado para que se sostenga, porque todos hemos tenido la experiencia que después de una gran lucha se logra un pequeño paso y al poco tiempo ese paso retrocede. Esa es, digamos, la índole de la trama social. Por otro lado tenemos el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un obstáculo para el cambio social. Me recuerda el título de un libro que fue muy famoso en su época, de Eduardo Novoa Monreal, que se llamaba El derecho como obstáculo al cambio social. Claro, Novoa Monreal se refería sobre todo a las estructuras jurídicas tradicionales de nosotros. Es decir, la estructura jurídica del sistema capitalista es una estructura fundada en el poder oligárquico. Y dentro de esa estructura, hacer cambios es dificilísimo, porque la oligarquía no quiere cambios. La oligarquía domina y entonces no quiere que eso cambie. Pero yo diría que el Estado de Derecho, al contrario, tiene que ser un factor de cambio. La actualización del Estado de Derecho significaría la actualización de los derechos humanos. Y los derechos humanos en sí son una revolución. Si uno pusiera en vigencia los derechos humanos a fondo, hasta sus últimas consecuencias, la sociedad entera cambiaría. Sería todo lo contrario de la hipótesis que está planteando Alejandro. Un sistema democrático ideal es un sistema diseñado para que cambie constantemente. Hay un sistema democrático que es muy imperfecto, tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud, y es que tiene organismos para el cambio, que es la sociedad suiza. Los suizos hacen referendos, todos los años referendos a nivel federal, y muchos referendos a nivel cantonal también. Bueno, todos esos referendos significan precisamente cambios, y son cambios que la sociedad experimenta como necesarios, y el sistema les permite plantearlos. Entonces, la comunidad entera se pronuncia sobre ellos. Yo creo, por ejemplo, que el sistema de referendo que nosotros tenemos es exactamente todo lo contrario. Es un sistema diseñado para que no haya referendos. Y en efecto, el único referendo que hubo aquí fue el del TLC. Y se acabó. Ahí se acabó el referendo en Costa Rica. Realmente, ¿qué pasa? Que el tribunal le tiene mucho miedo al referendo, porque el tribunal le tiene mucho miedo al cambio. No quiere que el pueblo ejerza el referendo. Cada vez que el pueblo ejerce el referendo, aprende muchas cosas, se educa, progresa, y el siguiente referendo va a ser mejor. Los suizos hace poco plantearon un referendo la necesidad de bajar los impuestos. Y lo increíble, lo que nadie nunca supone, nadie nunca plantea como hipótesis, es que los suizos por gran mayoría rechazaron bajar los impuestos. Consideraron que los impuestos que pagaban eran correctos, a pesar de que eso les hacía daño a sus economías. Bajándolos significaría tener más plata. Pues no, mayoritariamente el pueblo dijo, no
hay que bajar los impuestos, hay que dejarlos como están. Eso es la opinión de un pueblo que tiene criterio. ¿Y cómo alcanzó ese criterio? Ejercitándolo. Eso es democracia. Esa militancia del pueblo en el ejercicio del poder. Esa es la verdadera democracia. Yo creo, por ejemplo, que todos nuestros países que se dicen democráticos con la democracia representativa, en realidad están bajo un espejismo. La democracia representativa es la institución para que gobierne la oligarquía. ¿Y eso qué ha pasado? En la historia, vean ustedes nuestra historia. El pueblo no gobierna, gobierna la oligarquía. ¿Cómo puede ser que nosotros llamemos eso democracia? Bueno, eso es mi dirección. Don José Manuel y después Sebastián. Buenas noches. Yo tengo dos preguntitas, don Walter. Usted nos acaba de... Sí, tal vez sea breve. Usted nos ha recordado el hecho cierto de que en Europa la organización de los tribunales o de la justicia, de los poderes judiciales, tuvo que pasar por 2 guerras mundiales y tuvo que pasar por millones de seres humanos sacrificados, muertos, la mayoría civiles, ni siquiera ejércitos, para comprender que el Poder Judicial no puede depender del Poder Ejecutivo, de un partido político, etcétera, etcétera. A ver, ese altísimo costo que tuvo la posibilidad de transformar la organización de la justicia en Europa, me parece que plantea el gran dilema de qué tiene que pasar para que haya una transformación en este campo. Y yo pasé de los 20 años que estuve en la Corte, tal vez, de los 16 años que pasé en la Corte, tal vez 13, 14, tratando de que hubiera los cambios de organización que en su momento concebíamos. Igual en una sesión de corte le dan un plumazo a toda la propuesta, a todos los recursos públicos que se invirtieron en un proceso que duró muchos años, y hasta ahí llegó el intento de reforma. Luego vino el del 17 que refirió don Fernando, y así sucesivamente. Estoy convencido de que el Poder Judicial de Costa Rica solo desde fuera se va a poder reformar. Solo desde fuera. Hay una... Desde aquí. Sí, bueno, ese sería un aliado importante. Quisiera saber su criterio sobre esto. Y la segunda cuestión me surge a raíz de su última intervención. Y si quiere me regaña, porque usted puede. Yo tengo mis reservas con respecto a la democracia tal cual la ejercen los suizos, porque a mí me da la impresión de que eso es posible cuando hay ciudadanos educados, cuando hay una calidad ciudadana lo suficientemente preparada, y por eso le digo, regáñeme si este razonamiento es elitista, ¿verdad? Que me da la impresión de que las condiciones sociales costarricenses están muy lejos de ese ciudadano educado, informado, crítico, confiado en que
los impuestos que paga se van efectivamente a invertir bien, con controles a nivel del gobierno local y del gobierno nacional. La gente sabe que esa democracia funciona. Entonces, poner a funcionar el referendo, ¿verdad? Si el bendito Jaguar hubiera prosperado, en este momento me parece que ahí sí, todos los mecanismos de control, de división de poderes democráticos, institucionales de Costa Rica estarían en serio peligro. ¿Qué hacemos, don Walter? ¿Esperamos a educar a la gente o nos arriesgamos a que vengan los jaguares y nos devoren a todos? Muchas gracias. Ok. Claro que hay un gran riesgo. Vivir es riesgoso. Pero precisamente hay que arriesgarse. Acaba de ocurrir una cosa tremenda hace unos pocos años en Chile. En Chile se consigue aprobar una constitución sumamente democrática, sumamente progresista. Sin embargo, se convoca a un referéndum y mayoritariamente el pueblo la rechaza. Es como para enojarse con el referéndum. En Colombia, con grandes dificultades, se llega a un acuerdo de paz. Se somete a un referéndum y el pueblo mayoritariamente rechaza el acuerdo de paz. Ese es para poder ver un día una solución. Interrumpo, Walter, un segundo. Sí. ¿Qué pasa? Se descargó el micrófono. Eso mismo ha pasado con el tema, por ejemplo, del jurado. La gente dice, ¿cómo va a haber jurado si el pueblo no está preparado? Entonces, las decisiones son
disparatadas, son injustas, son decisiones que no tienen pie ni cabeza, etc. Yo creo lo mismo. Jurado puede haber, porque es sano que el pueblo juzgue a sus contemporáneos. En la República Romana, la justicia no era ejercida por los magistrados. Los magistrados preparan los elementos para la justicia, pero el juez es un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Y esos ciudadanos tomaban el caso, lo estudiaban concienzudamente o más o menos, depende naturalmente de cada persona, pero tenían el deber de esmerarse por ofrecer una solución, de acuerdo con las indicaciones del magistrado, ¿no? El pretor, a través de la fórmula, le indica al juez una serie de elementos para que él tome la decisión. Pero era una justicia del pueblo, era la justicia de un ciudadano o un grupo de ciudadanos juzgando a otros ciudadanos, no un magistrado, no un titular de poderes superiores, sino un ciudadano era el que juzgaba. Y por muchísimo tiempo eso funcionó perfectamente bien. En esto de la democracia creo yo que hay que ser inclaudicable, no desconfiar, en definitiva, de las soluciones que los pueblos tomen. Lo que hay que hacer es, naturalmente, educar y educar, hacer conciencia. Y eso nos toca a nosotros, les toca a los maestros. Hay que mejorar muchísimo el sistema de educación, por ejemplo, en este país, que está de capa caída hace tiempos. Y hay que mejorar muchísimo la educación aquí en esta facultad y en muchas otras facultades. La educación humanista es fundamental. Vamos a recibir 2 preguntas. Si le parece, don Walter, yo sé que usted es defensor del Estado de Derecho, pero hoy las reglas las puede doblar usted. Entonces, si gusta, hacemos 2 participaciones y después le damos la palabra otra vez. Las que sean. Sebastián. Bueno, don Walter, mucho gusto. Realmente estaba esperando este momento porque hay varias cuestiones que quisiera preguntar y pedir permiso al presidente para formularle 3 preguntas, y en virtud de que vengo de fuera, dijo que podía hacerlas, así que me voy a aprovechar de eso, de esa condición. La primera pregunta es puramente filosófica. Tanto ayer como hoy ha surgido el tema de la verdad, la belleza y la justicia. Es muy frecuente la relación entre verdad y justicia. Cientos de páginas se han escrito al respecto, pero menos frecuente la de belleza y justicia. A mí me gustaría que nos regalara algunas reflexiones en esa línea, puesto que hoy, por ejemplo, están muy de moda las investigaciones en torno al derecho y la literatura, pero se hace de la teoría crítica y ellos no asumen un concepto de belleza denso, como se haría, digamos, desde el humanismo o desde posiciones más metafísicas. De forma que a mí me gustaría escuchar algo al respecto sobre ese particular, las relaciones entre belleza y justicia en su obra, ¿no? Lo otro es sobre el marxismo. Usted trajo de vuelta el tema del hombre nuevo y también lo hizo don Perfecto Andrés. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, donde la crítica a la situación en Nicaragua es absoluta y casi sin ningún tipo de reivindicación, usted también es muy crítico y fue muy claro en cuál es su posición actual, pero no encontré que usted, digamos, haya caído en escepticismo o en derrotismos o en una pérdida de esperanza, de tal forma que a mí me gustaría saber cuál es su posición actual sobre la idea de hombre nuevo. Yo quisiera saber sus reflexiones más recientes en torno a esa cuestión que, como dijo don Perfecto Andrés, pues usted
resultó una combinación de Cortázar y Guevara, de forma que creo que sería conveniente que nos cuente cómo anda en esa línea. Y la última, solo por mor de generar un pequeñito debate. A mí me encanta también un poco introducirme al derecho romano, que claramente estoy muy lejos de todo el conocimiento que usted tiene sobre el particular. Pero en su condición de que por un lado es un marxista muy inteligente, muy profundo y con toda la experiencia, a mí a veces se me hace bien complicado compatibilizarlo con su también muy profundo conocimiento de Roma, ¿no? Y yo quise hacer una brevísima reflexión y luego una pregunta, porque Roma, al fin de cuentas, fue un imperio, ¿no? Y como tal, pues requería asumir ciertos valores que justificarían o que justificaran su expansión. Tanto es así que el genio cubano, José Martí, llegó a llamar a Estados Unidos la Roma americana. En ese sentido, y conociendo sus posiciones progresistas, don Walter, ¿es posible asumir los valores romanos, tal como nos invitó esta noche, sin correr el riesgo de, cuando se tiene poder y fuerza, como lo tienen las grandes potencias, ellas mismas terminen convirtiéndose en un imperio? Y cuando se es periferia, como es en nuestro caso, no terminemos más bien adhiriéndonos al imperio de forma ingenua en la medida que hemos fagotizado sus valores. Realmente quisiera saber qué piensa sobre esto. Muchas gracias, don Walter, y sin duda nos ha dejado mucho para pensar hoy y los próximos años. Buenas noches. Bueno, mi nombre es José Francisco y bueno, muchas gracias aquí, don Walter, por estar presente. Me alegro mucho que nos brinden esas palabras tan importantes. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. Aquí vemos estudiantes, bueno, soy estudiante ya de licenciatura y soy filósofo de profesión. Además hago otras cosas. Y aquí se ha hablado mucho del hombre nuevo, ¿verdad? Que es muy interesante. También se ha hablado mucho de modelos estatales, democráticos. Se ha hablado también de la justicia, qué tiene que hacer un abogado, cuál es su punta de lanza. Pero nosotros como adultos jóvenes que somos neófitos ante su experiencia, ante su largo recorrido, su prolija obra, y demás cualidades que usted nos lleva aventajados, realmente nosotros somos muy nuevos para vivir, estamos aprendiendo y posiblemente no vamos a llegar a muchos de nosotros a que nos hagan un homenaje en la universidad más prestigiosa del país y de Latinoamérica, pero vamos a intentarlo y mi pregunta es la siguiente. A veces es muy difícil, nosotros aquí en la élite universitaria, la élite del país a nivel intelectual, concretizar las teorías, concretizar la práctica académica. A pesar de que el derecho es muy práctico, nosotros tenemos, como usted bien lo mencionaba, un carácter humanista y de cambio social ante esta acontecer nacional e internacional de cambios abruptos donde se ejecuta el poder de una manera indiscriminada para hacer genocidios o para estructuras corruptas en la universidad o para gobiernos autoritarios. ¿Cuál sería la praxis que nos podría recomendar usted con su experiencia? ¿Cuál sería la práctica? O sea, como diría Vladimir Lenin, ¿qué hacer en su libro? ¿Qué hacer? Porque yo siento que ese es el problema que nosotros tenemos. A veces tenemos las ideas muy claras y todo, pero en la práctica, cuando vamos a ejecutar, ¿qué es lo más difícil? ¿Cómo nosotros, como adultos jóvenes, como personas que tenemos un trayecto largo, pero somos tan jóvenes todavía, tan inexpertos, y hay tantos cambios que se necesitan en la sociedad y en el mundo? Ojalá nos podría brindar unas palabras al respecto, me gustaría saber su opinión. Gracias. Bueno, yo voy a empezar por la última, porque es la que me acuerdo mejor. Cuando termine, por favor, los que hicieron la pregunta me indican, así con una pequeña
seña cuál era y yo le contesto, porque no puedo recordar todo lo que me preguntaron. El tema de la praxis que planteaba el compañero, o sea, cuál es la praxis que deben seguir los estudiantes, por ejemplo. Para mí, la praxis fundamental de los estudiantes es estudiar. O sea, es la etapa de aprender. Esa es la praxis que el estudiante debe abrazar fuertemente. Estudiar, meditar lo estudiado, no contentarse con repetir, sino entender cada problema que plantea una determinada materia, una determinada cuestión. De esa manera va uno construyendo un sistema en la cabeza, se va haciendo un sistema global de los conocimientos. Y va articulando dentro de ese sistema las diferentes materias, se va enriqueciendo. Estudiar siempre, estudiar constantemente. Creo yo que en nuestros países la distribución del tiempo entre lo que es divertirse, lo que es pasarla bien y lo que es estudiar es una distribución muy injusta para el estudio. Hay demasiada diversión y muy poco tiempo para el esfuerzo y la reflexión. ¿Cómo se cura eso? Se cura meditando acerca de lo que realmente queremos, ¿verdad? Es muy bonito conversar con los compañeros de muchas cosas y reírse, pero ustedes son estudiantes, están aquí, nadie los obligó a venir. Si están aquí es porque quieren apropiarse de una ciencia. Y eso requiere mucho estudio, mucho esfuerzo mental, mucha memoria, mucho razonamiento, ¿verdad? Es necesario aumentar el tiempo del estudio, del esfuerzo, de la reflexión, a costa del tiempo del descanso y la diversión. Después, si ustedes quieren, cuando ya sean unos juristas profundos, se pueden divertir bastante. Pero mientras tanto, aquí tienen que estudiar. Esa es la praxis fundamental de el jurista en ciernes, que es el estudiante de Derecho. Muy bien. ¿Cuál era la suya? Las relaciones entre justicia y belleza era la primera. ¿Cómo? Relaciones entre justicia y belleza. Las relaciones entre justicia y belleza. Sí. Yo creo que son relaciones muy fáciles y espontáneas, porque la verdad y la justicia tienen belleza, o sea, están llenas de belleza. Usted no tiene que hacer, aparte de eso, un gran esfuerzo para agregar belleza a esa belleza que es la justicia, ¿verdad? Entonces, creo yo que si uno se esfuerza y consigue, qué sé yo, por ejemplo, una sentencia en donde hay un gran esfuerzo para elucidar los hechos y producir una solución justa, ya está llena de belleza. Las reflexiones actuales sobre el hombre nuevo. Ajá. Sí, el hombre nuevo. El hombre nuevo es una categoría, digamos,
muy antigua. Los cristianos planteaban el tema del hombre nuevo. El hombre cristiano se distinguía del no cristiano, era nuevo, era lo nuevo, ¿no? Era ese hombre que cultivaba el bien y creía en la existencia de una vida extraterrena que él podía ganar a través de la virtud. Bueno, el marxismo se plantea el tema del hombre nuevo frente a un hombre que solo piensa en enriquecerse, por ejemplo, que es egoísta, que es calculador. El marxismo planteaba el tema de una persona que no es egoísta, que no es calculadora, que actúa en beneficio de los demás. Ese es el ideal del marxismo. Ese hombre, ese ser humano nuevo. Marx decía, el ser humano debe ser el ser supremo para el ser humano. Eso significa el respeto completo por la persona humana. Ese es el postulado fundamental. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Si se puede conseguir. Es un ideal. Es un ideal. Yo creo que es un ideal justo. Creo que es un ideal que debemos perseguir. Ser desinteresados, actuar en beneficio de los demás, ser generosos, ser pacientes, ser tolerantes. Ese es el hombre nuevo. Y yo creo que es una cosa que debemos esforzarnos por conseguir. ¿No? La tercera era Roma como imperio y como José Martí dijo que Estados Unidos era. Sí, el tema de Roma. Yo acabo de recomendarles calurosamente, por ejemplo, el estudio de la historia de Roma y el estudio de las instituciones romanas y el estudio sobre todo de la ciencia jurídica que los romanos inventaron. Eso no significa que yo crea que el Imperio Romano era la catedral de la justicia. No, el Imperio Romano es el resultado de la violencia de los romanos que conquistaron los otros pueblos a sangre y fuego y los sometieron. La única diferencia es que Roma, después de cometer esos tremendos crímenes contra los otros pueblos, instalaron dentro de su territorio imperial una manera de vivir civilizada. Los crímenes no siguieron, ya no había necesidad de matar a nadie, porque nadie se oponía al imperio. Entonces, ¿qué hicieron? Civilizar. Crearon las ciudades, crearon bibliotecas en cada ciudad, crearon los baños públicos, crearon las escuelas, etc. Y de esa manera el imperio desarrolló, por ejemplo, una alfabetización absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Eso se derrumbó. Se derrumbó porque se perdió la organización total. Roma era un todo orgánico en donde, digamos, los servicios eran alimentados a través de la actividad de muchos funcionarios. Cuando el imperio cae, todo eso se desarticula y esas instituciones se van muriendo, ¿verdad? Son sustituidas por instituciones primitivas de los germanos. Las tribus germánicas que ocuparon el imperio no tenían ni siquiera alfabeto. Estaban en una etapa de barbarie. Entonces, llegaron a inducir en esas mismas sociedades una barbarización gradual. Con las generaciones, la gente antigua del imperio se fue barbarizando, se fue generando. Es muy complicado.
naturalmente que había fuerzas al contrario, fuerzas que trataban de organizar, trataban de conservar, estaban las famosas leyes romano-bárbaras, etc. Pero en su conjunto, Europa, también bajo el cristianismo, cae en una etapa de gran atraso, ¿verdad? De modo que yo no defiendo eso. Lo que yo defiendo es los ideales que parten del derecho romano. Y esos ideales, por ejemplo, los romanos tenían una institución que era la provocatio populum. Cuando un magistrado le ponía a una persona, por ejemplo, en el campo penal, una pena de muerte o una pena física extrema, esa persona tenía derecho a que el pueblo, reunido en comicio, revisara la sentencia del magistrado y pudiendo pues revocarla. Esa apelación al pueblo como última ratio es un instrumento extraordinariamente bueno y en Roma funcionó. ¿Qué otra cosa? No sé si hay alguna pregunta. ¿Quién más? Bueno, si no hay más preguntas, las palabras de cierre a cargo del presidente de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho. Gracias. Bueno, obviamente uno queda con la sensación de seguirle preguntando, ¿verdad? Luego se nos hacen unas 13 horas, pero no hay que preguntar. Don Walter, esto obviamente es una sensación muy personal. Yo me siento muy satisfecho y yo creo que se lograron muchos de los objetivos del coloquio por una sencilla razón. Todos los días me ha pasado que creo que el primer día lunes yo les decía, salgo como con sensaciones de querer hacer algo, ¿verdad? Yo creo que obviamente no es un secreto la admiración que uno puede sentir por lo intelectual que usted tiene, que usted nos brinda, pero además esa capacidad de estimular a la acción, a la práctica. Y yo en todos los días, incluido hoy, he salido, digamos, con esas sensaciones. Y quería aprovechar, digamos, el cierre, porque yo sé que don Walter deja siempre muchos temas por seguir estudiando, cuestiones para emprender, desde la academia, por supuesto, a los y las estudiantes que están acá. Y yo quería decirles que, bueno, que el espacio de la Asociación de Filosofía del Derecho pretende un poco eso. Si de pronto quedaron un poco inquietos o inquietas con las invitaciones, ¿verdad?, que hacía don Walter en estos días, con nosotros pueden encontrar un espacio donde se puede discutir. Yo no creo que seamos, al menos a mí no me gusta la palabra élite de ningún modo, no creo que seamos una élite intelectual ni nada. Yo creo que fe de eso puedan dar Valeria y Nicolás, ¿verdad?, que son estudiantes, nos acompañan, es un espacio seguro, donde nos interesamos por los temas de unos y otras. Porque sí, digamos, damos reconocimiento a don Walter, pero creo yo que nos toca, digamos, nos corresponde pensar en la facultad, pensar en la democracia, pensar en el Poder Judicial, y la mejor forma de rendir homenaje, digamos, es que don Walter nos vea también haciendo, y por supuesto con su compañía. Entonces yo quería dar eso de cierre. Don Walter, agradecerle muchísimo por estar acá todos los días. Efectivamente, como decía doña Rosaura, los homenajes no resultan suficientes y pues que se sigan haciendo y ahí estaremos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Yo quiero decir las últimas palabras, muy poquitas. Agradezco muchísimo los homenajes, pero no bastan los homenajes. Tenemos que ir, aparte de lo que me reconozcan a mí o no, tenemos que ir al problema fundamental. Este país está en grandes dificultades. Cada uno de ustedes tiene que hacerse cargo de participar en la solución y para eso tiene que prepararse.
Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, don Walter. Como siempre, finaliza